Presidente, aquí está David Segarra, que también tiene algo que decir. Sí, buenas noches, presidente. Bona nit, en mi idioma, en catalán. Yo quería transmitirle mi testimonio y lo que yo vi en Palestina cuando estuve en la flotilla, en los viajes a Gaza y en Turquía. Transmitirle a usted, pero también a todos los venezolanos, el respeto, el enorme orgullo que existe en todo el mundo árabe y el mundo islámico cuando uno habla sobre Venezuela, cuando uno dice que viene desde acá, que trabaja con la televisión venezolana, con Telesur. El orgullo y el respeto es enorme. Entonces es absolutamente falso y demagógico cuando muchos jóvenes aquí, manipulados, dicen que ellos van a trasladar las revueltas árabes a Latinoamérica. Es al revés. En las revueltas árabes, lo estamos viendo en Egipto, lo estamos viendo en Palestina, el modelo no es Estados Unidos y no es Europa. El modelo muchas veces es la misma Venezuela. Yo creo que eso es una reflexión bien bella que tenemos que tener. Bueno, también tenemos una doctora aquí de Medicina Integral Comunitaria, Jenny. Gracias, David, no, gracias. Un abrazo a ti. Cómo admiramos tu coraje, muchacho, tu valentía y todo ese esfuerzo para traernos esa información, David, un fuerte abrazo. Y en verdad, tienes razón. No, que en Venezuela va a ocurrir lo que está ocurriendo en Egipto, decían. La cosa es al revés. Aquí eso ocurrió hace 20 años, el Caracazo. Y todas esas rebeliones aquí nosotros así somos, hay que decirlo con humildad, pero es la historia. Nos ha correspondido ser vanguardia otra vez del renacimiento de un tiempo. Un tiempo de rebeliones, como dijo Galeano hace poco, de la hermosa llamarada de la libertad. Gracias, David. Gracias a usted. Gracias, viejo. A Venezuela sobre todo. Gracias a ti por estar con nosotros. Y en Telesur sigue, ¿no? Sí, estamos trabajando. En un mes sacamos el documental contando toda la historia de la flotilla, desde Venezuela para el mundo. Claro, y yo estaba diciendo hoy en Aló Presidente, precisamente hablando de la doble moral, de la que uno no puede dejarse chantajear por la gran operación mediática mundial. Yo no es que esté de acuerdo con todo lo que Gaddafi haga, como Gaddafi no estará de acuerdo con todo lo que yo haga o lo que haga tal o cual, pero uno no puede dejarse atropellar por esa gran campaña imperialista. Imagínate ahora Obama y la Hillary Clinton hablando de que están apoyando la revolución árabe. Imagínate tú, es una gran manipulación. Entonces condenan esto, los atropellos contra un pueblo desarmado, contra un pueblo inocente. Hay que condenarlo, sea en Caracas, sea en Trípoli, sea en Benghazi, pero también allá en Gaza, también allá en las ciudades de Afganistán, donde matan niños todos los días, cientos de miles de inocentes que caen bajo las bombas de Israel, las bombas yanquis. ¿Eso quién lo condena? ¿Dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? Esa doble moral hay que seguirla denunciando, como ustedes lo hacen con un gran valor.